prestación. Es Alexandra en este caso. Bien, ¿cuál es la prestación? Nos damos cuenta que aquí hay este binomio. El binomio que no existe en derechos reales, porque en derechos reales estamos hablando de sujetos, como les decía, indeterminados. Todos tienen que respetar el derecho de propiedad. Los efectos de los derechos reales. El derecho real, desde ya queda claro, genera la persecución del bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Por decir, mi casa. Si mi casa, en estos momentos yo no tengo posesión de mi casa. La posesión, por ejemplo, era, ¿cuál es el nombre del caballero? Miguel. Miguel está en posesión de mi casa. Muy bien. Miguel luego le pasa la casa, le dice, le da la llave a otra persona. Se puede decir aquí a la señorita Estefan, ya. Bien, ya. Yo puedo perseguir este derecho de propiedad, o sea, contra quien la tenga, sea Miguel, sea Estefan, sea fulano, sea fulano, yo puedo ir contra cualquiera para recuperar mi casa. Ese es el derecho persecutorio. Mi derecho de propiedad yo lo persigo. El titular puede perseguir el bien contra cualquiera que lo tenga en su poder. Es decir, la propiedad yo la voy a perseguir. Por eso dice que la propiedad es uno de los derechos más importantes, porque en el derecho se le da esa facultad a los titulares de ir contra quien sea. Es importante eso. En cambio, en el derecho obligacional solo voy a ejercer contra el deudor. Yo ya les he dicho, a que quien tiene, Alexandra, la posibilidad de cobrar el dinero, solo conmigo, con nadie más. En el derecho obligacional solo le puedes exigir el cumplimiento de la obligación, el cumplimiento de la prestación al deudor. Solo puedes hacerlo de esa manera. No es una generalidad. No es una generalidad. Muy bien. A medida que vayamos avanzando, van a decir, pero esto, ¿qué relevancia práctica tiene? Vamos a ver, vamos por partes. El derecho real es una situación estable de poder sobre un bien, muchas veces de índole perpetua. ¿Qué quiere decir? El derecho real se caracteriza por tener estabilidad. ¿Qué es eso? Yo, cuando adquiero un bien, salvo que me dedique al negocio de bienes y raíces, adquiero una casa no con ganas de deshacerme de ella rápido. Adquiero una casa en aras de permanecer en ella, en aras de aceptar, en aras de echar raíces, En cambio, bueno, como les digo, salvo que te dediques al negocio de compra-venta inmobiliaria, hay varias personas, sean naturales o jurídicas, que se dedican a ese negocio. En cambio, el derecho obligacional es más volátil, es por esencia un vínculo temporal, porque nosotros, en principio, no queremos tener deudas, queremos que se agoten rápido. Hay deudas que son largas, pero por lo general nosotros queremos que esas deudas desaparezcan. Queremos que esas deudas no permanezcan en el tiempo. Bien. Yo les pregunto, por ejemplo, hay deudas rápidas, ¿no? Desde ya. Siempre no vayamos a lograr. A veces un amigo me dice, préstame 5 soles. Préstame 2 soles. Te presto. Al día siguiente te pago. Debe ser. Se acabó la relación obligacional. Se cumplió con el pago. Obvio que hay deudas que son mucho más extensas. En nuestro país, por ejemplo, las deudas hipotecarias son de 15 a 20 años. Es la mejor manera de adquirir un bien que durarse por 15 a 20 años. Ahora, si tienes el suficiente dinero para pagarlo al contado, bien, esa es una clara diferencia entre el derecho real
estabilidad. Muy bien. Por los modos en que se adquiere y extingue el derecho real y el derecho obligacional. Muy bien. Los derechos reales, el transcurso del tiempo es una naturaleza, es algo que va a ocurrir. El tiempo es lo único seguro, ¿no? Decíamos, el transcurso del tiempo va a pasar. Ustedes lo vieron cuando trataban el tema del año pasado de clases, seguramente. El tiempo va a pasar. Como quizás hasta se pusieron filósofos, como decía San Agustín, que es el tiempo. ¿Lo puedo definir San Agustín? No puedo. Ahora no podemos definir. Pero bueno, entendemos qué es, pero no podemos definir. Bien. El transcurso del tiempo nos hace en el derecho real adquirir el derecho real a través de la usucapión. La usucapión que es la prescripción adquisitiva de dominio. Esto va a ser un tema de mucha importancia en nuestro curso, la prescripción adquisitiva de dominio, una manera de adquirir el derecho de propiedad. Bien. Es decir, aquí en nuestro país los derechos reales, y en realidad la mayoría, se pueden adquirir por el transcurso del tiempo. En los derechos obligacionales, más que nada, se necesita la actividad del deudor frente a una persona determinada. Es decir, en los derechos obligacionales, más que nada, el tiempo más bien hace que se extinga la obligación. A ver, yo voy a poner un ejemplo. Vamos a ir con Henry. Yo, como siempre, yo le pido prestado dinero. Henry, eso es $1,000. A ver, nunca me reclama ese dinero. Pasan 10 años. Evelyn me dice, Daniel, $1,000. No sé qué. ¿Qué ha sucedido? La deuda prescrito. A los 10 años prescriben las deudas. Ojo, estoy hablando que, fíjense bien lo que he dicho, que Evelyn nunca me ha cobrado. Porque se le cobra a esta persona y ahí interrumpe ese plazo. Pero en principio, Evelyn nunca me ha cobrado, porque confiaban que yo le iba a pagar, pero nunca lo pagué. Estos señores de la regla de la prescripción tienen un matiz. ¿Qué pasa si yo le pago a Evelyn y así han pasado los 10 años? Yo le digo, Evelyn, disculpa, me tienes que devolver porque había pasado 10 años. Eso no se puede. Ella conserva ese dinero. Ella conserva, ¿por qué? Porque la prescripción, lo que se ha extinguido, es la facultad de recurrir al Poder Judicial. No, el derecho no se ha extinguido, sino la facultad de recurrir al Poder Judicial. Cuando digo de que las relaciones obligacionales tienden a extinguirse, no porque se extingan, sí, sino porque se extingue la facultad de, como dijeron por ahí, acción. Lo que se extingue es la acción, o sea, la facultad de ir al Poder Judicial. Si ella fuera al Poder Judicial a demandarle, ustedes ya están empezando a ver procesal, yo podría deducir una excepción de prescripción. Decirle al juez, señor juez, que no me puede cobrar porque ha prescrito. Y el juez va a fallar en mi favor. Muy bien, entonces, y un punto importante, una de las diferencias más resaltadas. Ya hemos dicho, se extingue la cosa, se extingue el derecho real. Por ejemplo, si se quema mi presentador, si se quema mi celular, ya no tengo derecho de propiedad sobre el celular. Ya no hay derecho de propiedad, porque no hay cosas. Por ejemplo, también, se quema mi auto. Se extinguió el derecho de propiedad sobre el auto. Ahora, alguien me preguntó la semana pasada, me dijo, ¿qué? ¿Y ahí queda? No, yo no he dicho que yo lo que he dicho es de que el derecho real se ha extinguido, pero pueden surgir otros derechos. Por ejemplo, el derecho de exigir una indemnización a quien haya provocado el incendio. Pero eso ya no es un derecho real.
Porque yo de aquí me voy a exigir eso a todos, no, al que ocasionó el incendio. Estos son temas ya de responsabilidad civil, es un curso que tienen más adelante. ¿En qué época era el PIB? Eso es obligatorio. La repito que estaba haciendo. Gracias. Sí, tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de departamentos, tú tienes una parte, ¿no?, del edificio, un departamento, digamos, por un sismo, todo el edificio se cae, se viene abajo, no tiene ningún departamento, ningún piso, ya no tiene ningún edificio, ese piso que está... Ahí va a ser ese contraste. A ver, en derechos inmuebles pasa algo, como bien lo ocurre el compañero. En derechos inmuebles, hasta ahora si se dan cuenta, he dicho presentador, celular, autos o bienes muebles. En inmuebles sí hay una particularidad, que generalmente están sobre un terreno y pues se puede destruir en un sismo, como dice, se puede quemar una casa, un departamento, pero tienes el terreno. Vas a conservar el derecho real en la proporción sobre ese terreno. ¿Bien? Porque no puedes conservar sobre todo, porque es un terreno, tenías solo un departamento. O sea, vas a tener la expectativa de que si se vuelve a levantar el edificio tenga la misma área. ¿Bien? Ahí todavía conservas el derecho real. Sin embargo, en bienes inmuebles también existe la posibilidad de que se destruya la cosa. Me pueden decir, no, pero difícil, ¿no? En Perú se ha visto de todo. No sé si vieron en las noticias cuando cuando había un guayzo, ¿no? Se llevó terreno y todo. Y se cayó con toda la casa. Todavía recuerdo que en el programa periodístico se vio cómo se caía la casa con todo el mundo. Esto sucede, señores, por lo que ya les dije. El derecho real, el derecho de propiedad cede frente al urbanismo. Bien, el derecho real cede frente al urbanismo. ¿Qué quiero decir? Que el derecho real, ahí no debería nadie construir, ¿no? Nadie debería construir en los terrenos donde el paso del cual. Nadie debería construir en las casas que están, no sé, en la ribera del mar. Nadie debería construir suena duro decirlo, pero nadie debería construir en los cerros. ¿Por qué? Porque, y no digo, pero hay un problema de vivienda, sí, pero no podemos interponer el problema de vivienda al derecho a la vida. Porque estas personas están expuestas claramente. No hoy, no mañana, en algún momento. Ya. Muy bien. Sí. No, porque cuando se expropia ya es propiedad del Estado. Vamos a hablar más de tema de posesión. Lo que pasa es que también ese es un caso de que el Estado ya entra en propiedad de esos bienes. El tema es de que lo que puedes tú demandar o denunciar, según el caso, es si el Estado no ha cumplido los requisitos mínimos. Si te ha expropiado, si te ha hecho una acción de extinción de dominio, sin seguir los requisitos que debió seguir el Estado, también el Estado es factible de denuncia. Incluso el Estado a veces ha perdido casos de expropiación, expropió pero sin tener un adecuado estudio técnico. Recuerden cuál ha sido la época de mayor expropiación en el Perú, ¿no? La reforma agraria. La reforma agraria. La tan temida de hablar. No, sí voy a hablar de la reforma agraria. Voy a dar mi opinión. La reforma agraria, pues, en realidad, había cosas, como toda la vida, cosas buenas y cosas malas. Pero aquí superaron las cosas malas. ¿Por qué? Porque quisieron emular un modelo que el Perú es impracticable. Lo que quería decir, no voy las palabras, las opiniones más voy a decirlas en el transcurso de la clase. ¿Sí o no? ¿Por
favor. Sí, no lo he encontrado, eso no por aquí. Decía, las expropiaciones, como les dije, son graves, sí, pero con estudio, pagando tu justiprecio. ¿Qué hace si el Estado expropia sin darte el justiprecio? Ustedes si googlean bonos de la reforma agraria, ahorita están esos bonos. Era papel sin ningún sustento. Un grave problema para el Estado y para la ciudadanía en general. Muy bien. ¿Una pregunta adicional? Sí, adelante. Sí, profesor. Respecto a lo de la situación jurídica. ¿Podría repetir, por favor? Sí, respecto a la situación jurídica. En este caso, algunos autores no consideran que haya relación jurídica cuando estamos frente a sujetos pasivos indeterminados, ¿no? En sus posiciones, ¿existe una relación jurídica o que no? Sí, claro. ¿Por qué no habría? No conozco ese autor. ¿Me alcanzas? Sería genial. Me tomo la lectura. Sí, claro. Porque yo, con el derecho real, siempre he hablado de esta relación jurídica con sujetos pasivos indeterminados. La extinción de los bienes no lo necesitarás. Se trata cuando los bienes vienen de actos lícitos, penales, lícitos. En la protección no. En la protección el Estado es propia por la facultad que tiene para hacer una obra más grande, por ejemplo, en la protección del aeropuerto, el metro, el Estado tiene esa facultad. Muy bien. Si hay una pregunta, le dan la mano a los nombres. No sé. ¿Sí? ¿Me puedo contar? Entonces, yo quiero poner un ejemplo más cercano a lo que es esta diferencia entre derechos reales y obligacionales, adelantando una regla, que la vamos a repetir bastantes veces. En el caso de bienes muebles, en el caso de bienes muebles, para la transferencia de la propiedad de la tierra, necesito dos cosas: el llamado título y el llamado modo. El título, así estoy diciendo recontra simple para la explicación. El título es el contrato y el modo es la entrega o transmisión. Bien. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a dar ejemplos. Dale la mano. Y vamos a firmar un contrato, mediante el cual yo me comprometo a entregarte la próxima semana 15 lápices, no más simple, 15 lápices. ¿Bien? Aquí hay un contrato, sí. Me dice, le voy a entregar 15 lápices y ella me va a pagar, por decir un número, 100 soles, por decir son lápices de primera categoría. Hasta aquí todo está claro que hay un contrato. Ha surgido una relación obligacional, ¿verdad? Porque ¿a quién le puedo exigir yo que me entregue los lápices? ¿Hay más? ¿Le puedo exigir algo más? No. El problema de la pregunta del millón es, con ese contrato suscrito, ¿de quién es la propiedad de los lápices? Porque esto ya es otra pregunta. Nadie está dudando que hay un contrato que debe ser cumplido. Pero la siguiente parte es de quién es el derecho real de propiedad sobre esos lápices. ¿De Evelyn? Mío. Vamos a ver. Si yo he dicho que en bienes muebles para transferir la propiedad se necesita un título, que es un contrato, existe, pero además se necesita la entrega. Entonces, el derecho de propiedad no es mío, sino hasta que ella me entregue los lápices. Esa regla es clara en bienes muebles. Ahora, me van a decir, ¿qué efectos prácticos tiene esto?
de los lápices, sino a lo que me creen. Es decir, yo no soy propietario y no puedo exigirle al resto que respete mi derecho de propiedad sobre los lápices. Yo no puedo exigir no puedo perseguir esos lápices, sino hasta cuando tenga el derecho de propiedad. En bienes muebles está así de claro. No pueden decir, he hecho el ejemplo del lápiz, pero oye, si vamos a bienes de mayor valor, va a significar más. Por ejemplo, ¿qué bien mueble valioso podríamos mencionar? Un Rolex, no, dame por. No, pues hay que por ahí. Y bueno, nos damos cuenta que mientras subimos el valor de las cosas, los problemas crecen. Muy bien, me quede claro entonces esta diferencia entre relación obligacional y lo que es un derecho real. El derecho real pues es una asignación de la titularidad sobre un bien. El derecho obligacional, los bienes pueden pasar a segundo plano, porque lo que importa son el cumplimiento de prestación. ¿Correcto? Estas son las diferencias entre derechos reales y obligacionales. Y siempre les digo que el derecho, y esto que quede claro, el derecho real es erga omnes y el derecho obligacional es inter partes. Si yo preguntara en el examen alguna diferencia trascendental, créanme que va dirigida a este carácter de erga omnes. Bien. Ahora sí retrocedemos. Decíamos entonces que los derechos reales están bajo un número de clausos. Versos. Primero vamos con la atribución exclusiva versus promesa. ¿Qué quiere decir eso? Los derechos reales, en el ejemplo que dimos, hay una promesa de entrega, hay una promesa de atribución del derecho de propiedad. En el caso del derecho obligacional, el contrato que le hicimos para que nos entregue los lápices. Mientras que en el derecho real hay una atribución exclusiva. Es decir, desde ya lo digo, el derecho real no admite que existan dos propietarios sobre la misma cosa. Me pueden decir, ¿pero qué? ¿No existe la copropiedad? Claro que sí, pero eso es copropietarios. He dicho dos propietarios. En otras palabras, no podemos decir, en este contrato no podemos decir que la señorita y yo los dos somos propietarios de los lápices. No podemos decir, no nos hagamos problema, los dos son propietarios. No. Es una atribución exclusiva el derecho de propiedad. Muy bien. También el derecho real, lo que va más a estudiar es la adquisición. La adquisición de los derechos de propiedad. Va a estudiar la asignación de titularidades sobre los bienes a las personas. Mientras que el derecho obligacional, más que nada, provee de herramientas para la circulación. Por ejemplo, si se han dado cuenta, hemos aquí rápidamente en un contrato de venta de lápices, nos hemos dado cuenta de algo. Hay un contrato. Y el contrato me ha servido para transferir la propiedad. O sea, el primer paso. Los dos son importantes. Tanto el contrato como el entrega. Pero, el contrato me ha servido para transferir la propiedad. Pero una vez que se produce la transferencia de la propiedad, ya entramos a la categoría de los derechos reales, de definir quién es el propietario. ¿Bien? O sea, me pueden decir, pero si aquí está claro, por supuesto, pero no siempre va a estar claro. Yo estoy hablando en el mundo de la fantasía, en el mundo de los, ya creo que estamos crecidos para los cuentos de hadas. ¿Cuál es un claro ejemplo de lo que pasa en Perú? Yo le vendo, por decir, que a la señorita, ¿cuál es la señorita? Ana María, le vendo a mi casa. O a mi auto, para seguir bien de cuenta, le vendo mi auto, pero también se lo vendo a Alexandra, se la vendo a las dos, el mundo es entero. Se lo vendo a las dos.
¿quién es la que? Acá hay contrato, sí. Hay un contrato ahí, hay un contrato ahí. La pregunta del millón es, ¿y a quién se le atribuye el derecho de propiedad? Las dos tienen un contrato. No va a decir, por ahí va a escuchar, primero que la primera que escribió, la otra, la primera que le dio, el otro, el primero que fue posesión, el otro, el primero que tenía el documento de fecha cierta más activo. Eso es estudio. Ustedes también lo van a estudiar en obligación, pero eso es un tema de asignación de titularidades. Porque los contratos están ahí. Los contratos están ahí. Tenemos que ver a quién se le atribuye el derecho de propiedad. Así funciona, los dos van de la mano, tanto obligaciones como reales. Por eso me parece genial que se estudien a la par. En otras universidades, primero reales y después obligaciones. A mí me gusta más que se estudien a la par. A veces, pero incluso, a veces aquí son varios docentes, pero en otras veces que me ha tocado dictar, coordinaban con el docente que llevaba obligaciones para ver cómo ir. Pero aquí lo voy a saber a través de ustedes. Va a hacerle preguntas, para saber cómo va también en obligaciones. Muy bien. A ver, es clara la influencia de la Constitución en la teoría de los derechos reales. Creo que en la época de la pandemia, ustedes ya habían escuchado bastante cuando el señor Martín Vizcarra, el presidente de la República, empezó a hablar de expropiar los bienes de las clínicas, todo eso, ¿no? Bien. Ojo, todavía no voy a llegar ahí, pero lo que voy a decirles es de que mucho se habló en esa época de la Constitución, y salieron muchos expertos en la Constitución, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Constitución, a partir del artículo 70, sí regula el derecho de propiedad. No regula el derecho de vivienda, en este caso. El derecho de vivienda está tratado. Pero la Constitución sí tiene varios artículos que hablan del derecho de propiedad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la Constitución, nuestra Constitución, ha reconocido la valía de la propiedad privada, pero siempre en función del bien común, siempre en función del beneficio de la sociedad. Es decir, la propiedad privada no puede ir más allá de lo que vemos nosotros en el campo. Por ejemplo, si hay un aeropuerto, pues habrá que negociar con esa persona. Yo les prometí, ¿cuánto pasa que en nuestro país exaltamos mucho el derecho de propiedad? Por ejemplo, tenemos situaciones así. Se construye toda una obra y el cliente no quiso vender. ¿Casa? Acá es otro ejemplo de que no quiso vender. Por ejemplo, acá una construcción, una obra minera, y no quiso vender. No quiso vender. Un ejemplo más. El aeropuerto. Este señor no quiso vender y le vio más a su tostadito de su terreno. Eso sucede cuando se dan cuenta que los extremismos no son buenos. La defensa del derecho de propiedad, sí, por supuesto, yo aplaudo eso. Pero no debemos de perder de vista el Estado que tiene la facultad. Ojo que este enlace está en su, si quieren leer la noticia completa, está en su material. No vamos a permitir extremos. Vamos a seguir estudiando la relación de los derechos reales con otras ramas del derecho civil. El derecho civil patrimonial, claro. Los derechos reales forman parte del derecho civil patrimonial. Los derechos reales, los derechos de obligaciones, forman parte de todo el derecho civil patrimonial. Patrimonio es la suma de activos y pasivos dentro de la esfera de una persona, ¿no? Es decir, los derechos reales tienen una suerte de pertenecer a este conglomerado de derechos civil patrimonial. Acto jurídico, lo que tiene más fresco, ¿no? El acto jurídico, ya habíamos hablado la semana pasada, cuando hablamos de un acto jurídico y contrato, que todo contrato es un acto jurídico, pero que no todo acto jurídico es un contrato.
Recuerden que decíamos el acto jurídico es el género, el contrato es la especie. El acto jurídico puede ser unilateral, el contrato forzosamente es bilateral o plurilateral. El acto jurídico puede ser extrapatrimonial. El contrato es exclusivamente patrimonial. ¿Sí? Todo eso hemos ya adelantado. Las relaciones de eso, por supuesto, habíamos hablado, hace un ratito hablamos de la interrelación de los derechos reales con los contratos. ¿Cuál es la mejor manera de transferir un derecho de propiedad si no es con un contrato? ¿Cuál es el contrato que más veces vamos a poner como ejemplo? La compra-venta. La compra-venta es un contrato que si ustedes van aquí nomás a la bodeguita, al kiosquito, ya están haciendo una compra-venta. Cuando compran una galletita, un chocolate, ya es una compra-venta. Obvio, como les dije, no van a decir, por medio de este acuerdo verbal, vamos a celebrar el contrato de compra-venta mediante usted me brinda un paquete de galletas al precio módico de un sol y yo pagaré en esta oportunidad 7 el día de hoy y 11 de abril. Toma, te dirán. O sea, no es un contrato, pero a veces los términos no están. Muy bien. La responsabilidad civil tiene que ver con los derechos reales, sí. ¿Por qué? Porque si te afecta tu propiedad, como les decía, si hay un incendio, alguien que está atentando contra tu propiedad, pues tú tienes derecho a exigir la correspondiente indemnización. Recuerden la regla de oro en responsabilidad civil. Todo aquel que te genere un daño está obligado a repararlo, a indemnizarlo. ¿Bien? Esa es la regla de oro en la responsabilidad civil. Es lo más cristiano del Código Civil. ¿Por qué? Si tú le estás haciendo un daño a otro, pues estás obligado, desde moralmente podría decir, a repararlo. Sin embargo, la ley también ampara esa regla. Muy bien. El derecho civil patrimonial, como ya les decía, tiene varias relaciones con los distintos derechos, pero se encuentra dentro del derecho privado. El derecho público también tiene que ver con lo patrimonial. Muchas veces me han preguntado bastante y hemos comentado bastante de las expropiaciones. Las expropiaciones es un tema que se regula más que nada en el derecho público. ¿Por qué? Porque es una atribución del Estado. El Estado ejerce su función de expropiación sobre la base de estudios técnicos que rigen a las leyes del Estado. ¿Qué quiero decir con eso? No puedo expropiar por expropiar. El Estado no puede expropiar por expropiar. El puesto del artículo 70 de la Constitución para que lo vean de una vez. Vamos a ver más adelante, sí, desde ya. Esta constitución, aquí sí me van a disculpar, todavía no está actualizada. Me había olvidado. Es que quiero hacerle la idea que todo eso va a caer. Todo lo que han hecho hace 4 semanas. Debe ser algo impulso, ¿no? Espero que caiga. Ha modificado creo que 50 artículos de la Constitución. Sí, pero hay que mirar bien. Pero bien, este sí no ha sido modificado. El derecho de propiedad es inviolable, nos dice la Constitución Política del Perú. El Estado lo garantiza, o sea, el principio habla de la protección al derecho privado, de la propiedad privada. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, por supuesto. Miren, ¿por cuándo se puede privar a alguien de su propiedad? Por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley. Esto sí no se usa. ¿Quiénes son los que hacen las leyes? Pica de cabeza. Pero por eso digo, si es que esto no ha sido con un debido estudio, hay casos que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, muy difícil, tanto así de que las obras en el aeropuerto avanzan, que están en un estado bastante avanzado, porque en un primer momento tuvieron que expropiar, pero como les digo, en la mayoría de casos
tengo conocimiento, no llegaron a la expropiación. Porque como les dije, el Estado trata de negociar contigo. El Estado sabe que es feo para la opinión pública expropiar. Lo va a hacer, pero primero trata de negociar contigo. Trata de decirte, el valor de tu casa es este, yo te voy a dar esto. Hágate tranquilo. Busca otra casita, te doy un par de meses, pero aquí vamos a construir. El Estado te dice, hágate por la buena. Sí, no problema. Muy bien, pero miren, la única acción ante una expropiación correctamente formulada es el valor de la propiedad, o sea, el precio. Esa es la única. Cuando una expropiación está bien hecha, ya la persona no puede reclamar, porque es el propietario. Lo único que puede reclamar es el valor que se le ha asignado. Muy bien. Vamos a seguir estudiando esto, pero ahorita vamos a las características fundamentales de los derechos reales. Pasamos a la clasificación de los derechos reales. A ver, primero lugar ya dijimos la persecutoriedad. Tenemos, por ejemplo, los casos de la hipoteca. La hipoteca es un derecho real y desde ya ustedes tienen que conocer cuál es lo que significa una hipoteca. La hipoteca es la mejor arma que tiene una persona para financiarse. Es más, si ustedes van hacia atrás, van hacia la época del Ministerio del Capital, cuando Fernando de Soto hacía cosas interesantes. Las personas quieren acceder al registro público para poder hipotecar. Para hipotecar tu casa tiene que estar inscrita. ¿Por qué quieren hipotecar? Porque es la mejor manera de acceder al crédito. Generalmente las hipotecas las puede otorgar cualquier persona, pero por lo general son los bancos. ¿Qué es una hipoteca? ¿Qué es una hipoteca? A Alexandra le dije, yo le pedí prestado $10,000. Y dije que el primer ejemplo que Alexandra me prestó porque era gente y tiene confianza en toda la vida. Pero puede ser que no me tenga mucha confianza. ¿Qué va a decir Alexandra? ¿Qué tienes? ¿Qué bien tienes para garantizar la deuda? Si yo le digo, tengo una casa, entonces si yo doy la casa en garantía, ojo, cuando digo dar, quiere decir garantía, no es que voy a dar de posesión, porque yo conservo la posesión. Es esto una hipoteca. A esa garantía se le llama garantía real. ¿Por qué? Porque es una cosa. A esa garantía, dar una casa en garantía, eso significa una hipoteca. La hipoteca es el principal mecanismo de financiamiento. Acá lo he hecho chiquito. Pero ¿qué sucede en el mundo real para adquirir propiedades? En Perú, que el principal instrumento financiero es la hipoteca. Pero vamos a de otra manera. Yo, en primer lugar, voy a decir, si quiero comprar aquí, vale. Mamá le quiero comprar su casa, pero no me alcanza. Que pasa en la gran cantidad de casos del Perú. No me alcanza. ¿A quién le voy a pedir prestado? Al banco. Al banco. Pero así sucede. Funciona de esta manera. Banco presta. Préstame lo que me falta para pagarle el valor de la casa de Maya. Muy bien. El banco me dice, ¿pero qué me vas a dar? ¿Qué creen que le voy a dar? La casa justamente que voy a comprar. Así funciona. Me pueden decir, pero no es su casa, claro, pero voy a comprar. Funciona así. El banco le paga todo a Maya. Maya se va. Está feliz, ya tiene su plata. Y esa casa está en garantía de la deuda que yo le tengo al banco. ¿Me dieron la figura? O sea, el banco ahora es mi acreedor y yo le tengo que pagar 15 o 20 años. Pero mi madre se va a feliz. Por eso digo que es una de las maneras más sencillas y poderosas de adquirir bienes inmuebles.
el 90% de departamentos, esos 100 planos, se están adquiriendo a través de hipotecas. Repito la regla una vez más. Yo quiero comprar la madre de mi casa. La casa, por decir, me cuesta $100,000, por decir. Yo solo tengo $20,000. Y me va a costar $80,000. Una persona natural cualquiera, ¿no? Su banco, su banco. Yo voy con el banco, mira banco, quiero que me preste dinero, pero la negociación del contrato se hace que ese dinero es para adquirir la propiedad, no lo puedo usar para otra cosa. Y se hace una figura tal que cuando yo compro la casa, el banco le paga a madre, porque ese dinero es de mi préstamo, y luego la casa queda en garantía, que ahora es mía, que es de mi propiedad, queda en garantía con el banco. Si no le pago al banco, el banco va a ejecutar. ¿Bien? Pero vean una cosa, el banco te estudia antes de darte el préstamo. Porque el negocio de los bancos no es ejecutar. No, el banco no quiere quedarse con esa casa. El negocio del banco, ¿cuál es? Ganar intereses. Ese es el negocio del banco. A ningún banco le interesa quedarse con tu casa. Esa es su última posibilidad. Porque al banco lo que le interesa es ganar intereses. Vean una cosa. La gente en los años 2007 dio concierto al cero de las hipotecas. Las grandes crisis económicas del siglo XXI han sido por hipotecas. ¿Por qué? Porque muchas veces los bancos no estudiaban bien a la persona por un defecto de querer dar las mejores hipotecas, daban tasas demasiado bajas de intereses. Yo te decía, genial, ¿no? Si el banco da buenas alternativas para adquirir casas, uno diría que chévere, ¿no? Voy a poder adquirir una casa más barata, pero tiene un efecto doble. Si el banco da muchas facilidades para que adquieras una casa, quizá a la persona que le da las facilidades no está preparado económicamente para asumir un crédito a largo plazo. Porque mientras más facilidades des, más personas que no calcen en una calidad de buen pagador pueden acceder. Y eso pasó en Estados Unidos. La panacea del sistema financiero, supuestamente, dieron demasiadas hipotecas. ¿Qué pasó? Las personas en un momento ya no pudieron pagarlas. El banco tuvo que empezar a ejecutar y el banco se dieron cuenta que empezaron a ejecutar todo. ¿Qué pasa cuando un banco empieza a ejecutar y no tiene que vender? Se va a la quiebra. Porque el banco ya no va a tener ingreso de dinero. ¿De qué me sirve tener un montón de propiedades y nadie me las compra? Y ahí fue otra vez lo que siempre digo. Los adalides, es decir, del libre comercio, el sistema bancario de Estados Unidos le dijo al Estado, salva. Y esa fue la gran crisis hipotecaria de Estados Unidos de los años 2014. Ahí el dólar estaba altísimo, les cuento. En 2014 estaba el dólar 2.40, 2.60. Y la regla de oro, cuando hay crisis allá, nosotros estamos bien. La regla de oro. ¿Quién aprovechó esa coyuntura para decir en mi gobierno hubo estabilidad, más estabilidad económica? ¿Quién era el presidente de 2011 a 2016? Ya no. Obvio, está bien. La gente que no sabe lo que estamos conversando dice, no, pero en ese gobierno no iba bien, pues el dólar estaba bajando. Y esa interpretación del no dijo nada. Ya. Así sucede. Por eso la gente de las hipotecas la ve todo un poco. En Perú eso se llama económicamente burbuja inmobiliaria. Cuando se empieza a ver estas crisis, cuando se empieza a dar tanto crédito. En Perú, gracias a esas crisis, dijo aguanta. En Perú no es tan fácil
¿cómo se llama el protagonista de Office? Steve Carter. Se llama la gran apuesta. Ya lo sacaron de él. Ya. Sale Christian Bale y sale haciendo cameos de la Selena Gomez. No digo que nada por ahí. Bien. Entonces ya sabemos que ¿qué iba con todo esto? Ya me estaba saliendo todo el tiempo. La hipoteca es una garantía. Vamos al chiquito ahora, lo que digo de la garantía. Yo le di mi casa en garantía de casa. Alexandra tiene entonces la titularidad de mi hipoteca sobre mi casa. Hasta ahí estamos. Yo esa casa la vendo a un tercero. Dólares, ahora queda dólares. Doris se la vende, Doris se la vende al imperio. Es decir, ahora la casa no me pertenece a mí, sino le pertenece al imperio, porque eso le vendía a Doris y Doris se la vende al imperio. La pregunta del millón es, ¿Alexandra sigue siendo la titular de la hipoteca? Sí, porque la hipoteca nace en un contrato, pero es un derecho real. Y el derecho real de hipoteca persigue al bien. Imagínense qué fácil sería, ¿no? Y yo dije, lo vendo para ya no tener para que ya no me puedan ejecutar mi casa y cobro. Genial. Pero entonces me pueden preguntar, ¿y por qué me compraría la casa si al final la puede ejecutar Alexandra? Es su decisión. Ella puede decir, yo puedo seguir pagando el crédito a Alexandra. Puede decir eso. Ella compra a sabiendas que ese bien está hipotecado. ¿Por qué le digo que compra a sabiendas que está hipotecado? Así yo no se lo diga, porque está inscrito al registro público. El registro público se está inscrita la hipoteca. Y ella si compra a sabiendas que está hipotecado. Así funciona. Entonces Alexandra puede ir hasta eso es la característica de persecutoriedad. Puedo perseguir un derecho real. El titular del derecho real va a perseguir la cosa, en otras palabras. En reivindicación, ya le hice el ejemplo con el caballero que tenía la posesión de mi casa. Ustedes ya deben conocer la acción reivindicatoria, quizá el derecho romano se los explicaron. ¿Se acuerdan que había la teología de Gallo? ¿Qué tipo de acciones dice que había ahí? Que luego fueron incluidas en las institutas y en el ingreso. Bueno, acciones personales, acciones reales, acciones mixtas. ¿Se dan cuenta? Ya ustedes estudiaron las acciones reales. Las acciones reales son las que conciernen este curso, derechos reales. Las acciones reales, la acción real por antonomasia es la reivindicatoria. La reivindicación quiere decir que yo puedo, si el bien que yo soy propietario no está en posesión mía, yo lo puedo perseguir, tenga quien lo tenga, y puedo recuperar la efectiva posesión, porque es un bien de mi propiedad. Eso es persecutoriedad. Yo persigo al bien, no lo persigo. Sobre preferencia, la preferencia tiene respecto al derecho de crédito. Como juez, al final, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si hay una doble venta o una triple venta que va a ocurrir en nuestro país, ocurre, ¿no es cierto? Quiere decir, yo le vendo el mismo bien a dos o más personas. Está claro que alguien tiene que ganar. Alguien tiene que ganar. Si yo le vendo el mismo bien a dos o más personas, alguien tiene que ganar. O sea, si se lo vende a tres personas, una de las tres tiene que ganar. Una de las tres tiene que quedarse con la propiedad. Lamentablemente a los tres no les puedo dar la propiedad. Me pueden decir, pero esto está bien. No, no está bien, por supuesto. Yo estoy mal, pero ya se hizo los contratos. Y
y yo luego podré tener la responsabilidad civil o incluso penal que corresponde. Pero a los adquirentes no les importa tanto, o sea, sí les importa quizá, pero ¿qué más te importa? Que esta persona vaya a la cárcel, o más te importa que de verdad te quedes con la propiedad. Eso es lo que más te importa. Te importa tu dinero más. A ver, yo les pongo ejemplos que han ocurrido. A una persona le pueden quitar su casa a través de una jugarreta legal que después vamos a explicar, que antes se daba, ahora ya no, se corrigió. Esta persona que supuestamente hizo el fraude, supuestamente digo porque no conozco el expediente, pero lo más probable es que lo haya hecho, está en la cárcel. Esta persona perdió su propiedad. Dice, bueno, está en la cárcel, sí, pero no me importa recuperar la propiedad, o en todo caso, el dinero. Pero yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Quedarse con el bien inmueble o que alguien les deba dinero? Quedarse con el inmueble, es obvio. Yo prefiero tener un derecho real, a eso da la preferencia. Prefiero tener un derecho real que tener la facultad de cobrarle a alguien. Siempre. Eso es lo que a mí me importa, tener la cosa, tener la propiedad. Porque las deudas pueden volar, pero la propiedad va a ser mía. Esto va con la mayor respeto personales y con la realidad de derechos y obligaciones. Exclusividad, ya lo decía, no pueden existir dos personas que se reclamen la propiedad del mismo bien. ¿Sí? Ya lo hemos dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que dos personas no pueden ser igual de propietarios. Pueden ser copropietarios, sí, pero dos personas que tengan exactamente el mismo derecho de propiedad sobre el bien no pueden ser igual de propietarios, no pueden tener el mismo derecho. Muy bien. R11 sí, es oponible a todo. Mira, conocemos R11. Ya lo explicamos. Un tema importante de los derechos reales es la publicidad. Hay dos mecanismos de publicidad. A ver. ¿Cuál es el primero? La lógica misma nos dice que no me lo sabía bien, pero no voy a hablar de lo vamos a ver. En lógica, ¿cuál es el primer elemento que ustedes tienen para saber si una persona es propietario de una cosa? ¿Cuál? No, antes de eso. Su posición, la posición. O sea, vamos a lo simple. ¿Cómo ustedes van a saber presumir que esta es mi camisa, que esta es mi corbata? Porque tengo posesión. Ese es el primer mecanismo de publicidad. Como les decía hace unos minutos, yo presumo que la señorita es propietaria de la laptop porque está poseyendo. Puede ser que no, puede ser que esta camisa no sea mía, puede ser que sea de mi hermano, puede ser que sea de mi hijo. Pero hay el primer elemento de publicidad del derecho real es la posesión. Incluso si yo veo una persona que posee una casa, yo presumo que es propietario. Es el primer elemento de publicidad. Pero el segundo elemento, que tiene la misma importancia, es el registro. Es el registro. De hecho, en el derecho tenemos los registros. Vamos a ver si tenemos mostrar, si no tenemos para la próxima semana. Una partida registrada. ¿Por qué?
Miren, así funciona. Les estoy mostrando una idea no tan antigua. Acá ven, primer y preferencial hipoteca. Esto ustedes tienen acceso todos a través de internet, incluso gratis, ¿eh? Pero eso vamos a ir un poquito más adelante. Todos tienen acceso a esto y pueden saber que este bien es una decalada, una vivienda, está hipotecada. Ahí, primer y preferencial hipoteca. Incluso este bien también está pagado. Bien, estas son las partidas registradas. La casa de ustedes, de sus papás, tiene también estas partidas registradas. Tiene una partida registrada. Si no la tiene, pues es una obra. Si se inscribe una compra-venta, por ejemplo, ya lo está viendo. Esta es una hipoteca ya más reciente, del 2013. Acá está. Así se inscribe una compra-venta. ¿Sí? Así se inscribe cuando ustedes vayan. Acá es donde ustedes apuntan a que se inscriban. Y ahí la propiedad de José Castro Zapata, en este caso, está, digamos, a disposición de todos. Es una publicidad, es un elemento de derechos reales. Que no esté inscrito en registros públicos es un riesgo para ustedes. Por eso nosotros vamos a siempre poner en relieve el papel de los registros públicos. Ustedes tienen que tener ese horizonte de apuntar a los registros públicos. ¿Y por qué digo que es público? Miren pues, nuestro Código Civil, ya lo había dicho hace unos minutos, pero ahora lo voy a mostrar en el texto. Incluso lo he resaltado, debe ser de otra clase. He estado conversando. Artículo 2012 del Código Civil. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se presume que lo que yo les acabo de mostrar, que es una inscripción, todos tenemos conocimiento. Se presume, y ojo, de que no, pero yo no tuve tiempo de acceder. Ese es un alegato abierto. Sin admitirse prueba en contrario. Es una presunción de clase de introducción al derecho. No. Jure, de jure. Jure status son las que admiten prueba en contrario. Jure que jure no admite prueba en contrario. No admite la prueba en contrario. Una presunción de un instante es que, por ejemplo, el hijo que nace durante el matrimonio se presume que es del esposo. Puede ser que no lo sea, sí puede ser, ¿sabes? Pero eso admite prueba en contrario. Se presume que lo es, pero puede ser que no lo sea y eso admite prueba en contrario. En el caso de registros públicos, tienen la fuerza que le dio Lambillo, el creador de este libro, a este principio de publicidad. Se presume sin admitirse prueba en contrario. Voy a hacer una pregunta. Sí, profesor, respecto a lo que es estas partidas registrales, por ejemplo, ¿cuáles serían las similitudes o diferencias con el CRI? ¿Bien? Con el certificado de registro. El CRI. Ya, no, wow. El CRI es un resumen de una partida. El CRI es un resumen. Así chiquito nomás para ti, porque no quiero que se me maneje un CRI. El CRI es un tema que lo van a estudiar con profundidad en derecho registral. El CRI es solo un resumen de la partida. Es un certificado que te dice resumen de todo lo que ocurre en la corrida de ese tren. Pero nosotros estamos en las inscripciones. Lo que yo les he mostrado es una inscripción. ¿Bien? Y se presume que todos tenemos conocimiento efectivo de la misma. Ahora, este artículo, por si acaso me pedían un receso, yo voy a acabar a 9:30, por si acaso. Por eso no hago recesos. Así que, por ese lado, decirlo para también no cansarnos tanto. Estamos con toda la energía de la mañana. Yo comprendía cuando tenía la vida del coche. Estamos con toda la energía.
También, yo sé que ustedes son más jóvenes que yo. Bien, decía, ustedes, vamos a hacerlo con, a ver si me digo el internet. Ustedes pueden acceder a Google. Dices, ponen Google consulta de propiedad, SUNAR, consulta de propiedad. Muy bien, ingresar. Ponen su DNI, el DNI de sus papás, dependiendo de si quieren esa persona o no. Vamos a ver, este código y le sale el listado de propiedades que tiene. Así no. ¿Qué? Ustedes pueden poner todo. Solo que no se giran. No, pero solo un comentario. Eso es de calladito, ¿ah? Porque en nuestro país, yo conozco varias personas, por ejemplo, si tú tienes un departamento, si tienes un estacionamiento, y tienes un tendal, un depósito, los tres tienen su propia partida. Les va a salir como si tuvieras tres premios. ¿Sí? ¿Qué es lo que les digo? Ustedes con eso pueden ver todo, teniendo solamente el dato del DNI y la partida. Y luego, o sea, estoy dando las herramientas de internet. No estoy, o sea, no estamos pagando nada. Solo que la gente a veces dice, no, ¿qué es lo que es? Hay una herramienta que se llama Conoce Aquí, también gratuita, de SUNAR. Él decía secreto, ella lo leía. Pero acá la gente le hacía secreto a todos los que están en supervisiones. Es un código cancha. Ayúdame, ya. En esta plataforma, ustedes colocan la partida registral y de manera gratuita, la partida registral que mismos la buscan y le va a salir de modo gratuito el contenido de la partida. Esto es a partir del año pasado. Esto es bueno, porque antes se te cobraba por tener acceso a ello. Ahora ya no se cobra. El Estado lo ha hecho de manera gratuita. ¿Para qué? Para darle más fuerza este 2012. Porque una de las críticas del 2012 del Código Civil era, ¿cómo me vas a cargar? ¿Cómo me vas a cargar esa presunción si yo no tengo dinero para poder acceder al contenido de la partida? Porque, ojo, hay partidas chiquitas, hay partidas extensas, de 50 páginas. La copia simple estaba a 2 soles por página. Definitivamente era caro para muchas personas. Hoy en día, o sea, que sea legal, porque la gente siempre busca alguna excusa para no cumplirlo. Pero ahora legal, me quedo sin eso. Te lo digo por la experiencia que tengo en estas cuestiones de la región. Así de que, ojo, una cuestión muy última sobre este tema de publicidad. O sea, ¿por qué hemos comentado todo esto? Por la característica de la publicidad de los derechos reales. Sobre la publicidad tenemos que decir, en el caso del registro, tenemos que decir que a diferencia de la propiedad, por ejemplo, ya había dicho de que la compra-venta en nuestro país de bienes inmuebles se perfecciona por el solo consenso. Es decir, por ejemplo, la ley de mi casa. Decimos, traerlo a mi casa, por decir, una yo de la final de 1800 al precio de $100,000. Perdón por la tarde. Así funciona, según el artículo 949 del Código Civil. Sin embargo, ¿qué acaba de pasar acá? ¿Es un contrato? Sí. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se prueba esto? O sea, que en la práctica nadie se queda acá. Hacen un contrato escrito, luego una escritura pública y finalmente lo llevan al registro. Pero en nuestra legislación, inscribir no es obligatorio.
Porque esto tiene también una explicación. Ya les he dicho, ¿cuál es el primer elemento de publicidad? La posesión, ¿no? Yo puedo presumir que alguien es propietario porque está poseyendo la casa. ¿Hay algún signo que me diga que esta casa, que la casa que tengo al frente está hipotecada? ¿Alguien pone un papelito? ¿Esta casa está hipotecada? No. Se registra porque a mí también, ¿no? Esta casa no se alquila ni se vende, ¿no? Entonces, ¿para qué pones ese letrero? No, tiene sentido, ¿va? Tiene sentido. Porque a veces ponen ese letrero. ¿Por qué creen que ponen ese letrero? Esta casa no se alquila ni se vende. Para que no caigan Está en la limpio, porque se están peleando judicialmente. Por eso ponen ese letrero, como para, ya lo sé, ese letrero no tiene la misma fuerza que el registro, pero algo tiene que haber para decirle a la gente que no vayan a comprar. Ojo de que comprar premios en problemas es un negocio ilícito en Perú, de todo el mundo. Lo ilícito era y es comprar un premio en problemas sabiendo cuál va a ser el resultado del problema. ¿Por qué? Porque tienes algún asunto de poder judicial que ahí se crean las masas. Por ejemplo, si ese premio está en problemas, su valor como casa puede estar en, por decir, $100,000. Pero si yo sé está en problemas, me acerco a la persona y le digo, ¿tú estás en problemas? Está involucrado en una denuncia, en una demanda de derecho social. Yo sé cómo va a quedar ese proceso, porque yo he estudiado. No te voy a dar $100,000, te doy 50,000. No, pero ¿cómo va a estar 50,000 si vale 100,000? Puede estar problemas. Tómalo de acá. ¿Quién gana? Porque luego soluciono el problema, porque tengo un equipo de abogados, son los inmobiliarios, los estudios de abogados que se dedican a todo. Tengo un equipo de abogados que van a pelear esto bien. Entonces estoy comprando a un precio mucho menor. Entonces eso es ilícito. Pero, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, si yo veo una casa, no tengo ningún elemento perceptible que me diga que está hipotecada. Por eso se creó el registro. Se creó el registro a través de la hipoteca. Tanto así que los registros de España, por ejemplo, la ley que regula los registros públicos es la ley hipotecaria. La ley hipotecaria española. Tiene el reglamento hipotecario. ¿Por qué? Porque el registro nace con la hipoteca. Desde muchos años atrás. Por la razón que les acabo de mencionar y lo voy a repetir para que quede interiorizado. Tú tienes un elemento de publicidad de la propiedad. ¿Cuál es? La posesión. Pero a través de la posesión tú no puedes determinar si el predio está hipotecado o no. Es por eso de que la publicidad es una característica importantísima, porque el mecanismo de publicidad va a ser importante. ¿Por qué? Porque perfecciona lo que es el carácter erga omnes. Es cierto que la propiedad, así no está inscrita, tiene el carácter erga omnes, pero va a tener un efecto mucho más oponible, la oponibilidad, si es que está inscrito, porque todo el mundo lo puede conocer, todos, incluso los que estén fuera del país lo pueden conocer a través del internet. Bien, es importante entonces desde esta clase ya he dicho lo importante que es el registro, y lo voy a seguir repitiendo. Estoy seguro que hay otros docentes que no están a favor de una institución constitutiva. Es decir, yo soy un partidario que toda transferencia inmobiliaria se inscriba en el registro público, que sea obligatorio, no facultativo como hoy en día. Pero eso vamos a seguir conversando conforme pase la clase. Bien, esto ya lo vimos. Tipos de derechos reales. A ver, es tanta la importancia de la propiedad que está en su propio significado. En primer lugar, el primer derecho real es la propiedad.
el fundamento de todo el orden jurídico patrimonial es la propiedad. Y es un derecho que vamos a estudiar con mucha profundidad. Vamos a ver. Entonces aquí propiedad. Siguiente clasificación, tenemos los derechos reales de goce, llamados también derechos reales sobre bien ajeno. En nuestro país estos derechos reales de goce, ¿cuáles son? Tenemos el usufructo. Tenemos el uso habitación. Tenemos la superficie. Y tenemos la servidumbre. Muy bien. Solo lo voy a mencionar. En su momento, ya cerca de octubre, noviembre, vamos a estudiar eso. El otro son los derechos reales de realización del valor. Llamados garantías reales. Ya dijimos una garantía real. ¿Cuál era? Hipoteca. Las otras garantías reales que tenemos en nuestro código son la anticresis y no está en nuestro código civil, sino nos da una ley especial, la garantía mobiliaria, llamada antiguamente prenda. Antiguamente se llamaba la garantía mobiliaria prenda. Y bueno, es una prenda. Eso es la tipología de los derechos reales en nuestro país. Todos esos derechos reales vamos a estudiar en este curso. Así de que la garantía real sí la vamos a estudiar, pero de una manera expresa. ¿Por qué expresa? Porque hay un curso electivo exclusivo de garantía real. Nosotros vamos a estudiar. Bien. A ver, ya hemos dicho que en nuestro país tenemos el número clausus. Pero no es el único sistema para legislar o regular los derechos reales. Tenemos también lo que se llama el número aperto. ¿Qué quiere decir esto? Que el número clausus, ya hemos dicho, que sola y única y exclusivamente son derechos reales los que están regulados en la ley. Nada más. El número apartus sí nos da la posibilidad de que los particulares puedan crear derechos reales, distintos de aquellos establecidos en la ley. Esto se dio, por ejemplo, en el sistema feudal. Vamos a ir poco a poco explicando. Y esto es una consagración a la libertad subjetiva. Muy bien. A ver. Sobre este tema de números apartus y números clausus, ¿qué es lo que en el fondo se pretende restringir en nuestro código? En nuestro código civil, que ha optado por un sistema de números clausus, lo que se pretende es que no existan derechos no reconocibles. Es decir, que no existe una propiedad. Ya hemos dicho, ¿cuál es el artículo que les recomendé que
decir, pues no, yo le vendo a él en mi casa y le digo, oye, pero te vendo la casa, pero no me vas a poder vender. Eso no es lo que pretende evitar el Código Civil con él. Ya hay nuevos derechos reales. Los derechos reales son los que están en la ley. Hay algunas personas que son partidarias del número cerrado. Hay personas que son partidarias de que se abra la ley. Aquí hay algunos argumentos por lo que algunos dicen que no, que sí se debe permitir el número cerrado. Es decir, que yo pueda crear mis propios derechos reales por contrato. Pero a continuación veremos por qué es importante seguir con el uso de esclavos. El derecho, los números aparte dicen, el derecho se genera de modo espontáneo. ¿Qué dicen así? No. El derecho tiene que ser libre, fluido. Porque la ley se tiene que acomodar a la realidad, no los contratos a la ley. Es un argumento estelar para los partidarios de la libertad, ¿no? La libertad absoluta nunca puede ser un argumento, nunca puede ser un único argumento de la libertad absoluta. Nosotros, siempre debemos estar en materia de legislación en la libertad negativa, ¿no? Una libertad hasta donde se te permita la ley sin Estado, no naturalmente. Esa línea es la que se sigue en la legislación. La libertad es peligroso dejar que todo se pueda contratar. Hay un artículo de Alfredo Bullard, si no conocían a Bullard, por si no lo van a conocer, es un gran profesor de Derecho, pero no por eso no lo vamos a dejar de leer. No por eso lo vamos a dejar de leer. Alfredo Bullard tiene un artículo prohibido, que para él la libertad contractual debe ser absoluta. Pero es peligroso. Es peligroso. Siempre tiene que haber límites en la contratación. ¿Bien? Ahora, vamos a regresar un primer argumento. En otro argumento, uno dice que los propios individuos manejan sus bienes. Es decir, acá nosotros, las personas, ¿quiénes son los que mejor saben cómo manejar o transferir sus bienes si no son los mismos propietarios? En realidad, el número aperto desalienta la inversión. ¿Por qué? Dense cuenta de algo. Si yo voy a permitir que existan contratos que le quiten una facultad de las que tiene el propietario por ley, yo cuando, eso puede decir, eso sí, por ejemplo decíamos, puede convenir a los dos, ojo, puede convenir a los dos. Pero ¿qué pasa cuando alguien quiere adquirir el derecho de propiedad de él? Si tiene derecho de propiedad, sí, pero ese derecho de propiedad que no tiene eso. Es demasiado confuso, en números aparatos incita la interpretación, pocos derechos ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta en nuestra legislación, luego de regular y establecer un número clausus, se dice algo. No se puede, artículo 882 del Código Civil, no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o grabar, salvo que la ley lo permita. Es decir, el contrato que dije que he hecho, que yo le vendo, pero ella no puede vender, esa cláusula es nula. El contrato sí será válido, pero la cláusula es nula. No se puede establecer la prohibición de enajenar o grabar. A ver, yo les pongo un ejemplo que lo van a ver con mayor claridad en la lectura. Algunos seguro ya la terminaron. Todos seguro. Es una lectura que fue incluso antes de dormir. Bueno,
Por ejemplo, yo digo, yo te quiero vender mi departamento, pero yo vivo en el departamento del costado. O sea, el departamento, hay dos departamentos que son contiguos y uno está desocupado y en el otro yo vivo. Yo te quiero vender el que está desocupado, pero te voy a decir algo. Tú no lo vas a poder vender. ¿Sabes por qué? Porque es bueno que nosotros contratemos esto. Porque yo te conozco, que eres una persona tranquila, que va a dormirse temprano, no se amanece, no se va de fiesta. A mí me gusta la tranquilidad. Así de que yo te vendo con esa condición de que tú seas el que va a vivir ahí, que no lo vas a transferir a otro, porque vaya a venir otro y no sé cómo sea. Bien. Entonces él dice, estoy de acuerdo. Firmemos todo, te pago, te dije, mira. ¿Ese contrato es válido bajo la regla del 882? No. Esa cláusula que hemos puesto de prohibición de la realidad no vale. Uno diría, pero ¿por qué? Si los dos están felices, ¿no? Si yo estoy feliz, tú debes estar feliz con esto, los dos lo hemos contratado, ¿por qué no se nos permitiría? Yo no estoy de acuerdo con permitir, por la sencilla razón que puede ser que nosotros dos seamos felices, pero si me quieran comprar a Junior en estos momentos no está feliz, pero cuando si tiene un apuro económico, el que la quiera puede ser que no esté de acuerdo con él. El que adquiera, mejor dicho, que siquiera tiene la posibilidad de adquirir, pero él ve que tiene un derecho de propiedad y dice yo no quiero adquirir. Junior en esos momentos cuando quiera venderlo va a decir no puedo porque estoy amarrado, que estoy amarrado por el contrato con Daniel. O sea, vean esa limitación que tiene Junior. En estos momentos él está feliz, pero puede ser que en adelante no lo esté. O sea, que este tipo de contratos, yo estoy de acuerdo en que se prohíbe. En la lectura que les he dado van a encontrar un autor que está a favor de que se permita. ¿No? Hay que calibrar, ¿no? También la otra cosa. Ustedes tomarán su decisión académica, porque lo que tenemos son provincias. Esto sí está clarísimo. No se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o grabar, salvo que la ley lo permita. Los casos en donde la ley sí va a permitir bancos que pueda prohibir la enajenación, grabar, debería de algo. Grabar es lo que nosotros lo relacionamos con hipoteca, por ejemplo. Grabar tiene esa significación. O sea, yo tampoco puedo prohibirle a alguien que no debe, a alguien que le voy a transferir, que a su vez no dé hipoteca. Eso no se puede. ¿Bien? Entonces, yo la próxima semana vamos a conversar con la lectura después de su control. Lo vamos a conversar antes, por supuesto. Y el control, ya lo saben, es la lectura para calentar. Después va a haber una más extensa. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Todavía no se vayan. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, Está bien, pero el 923 dice cuáles son los atributos del propietario, del derecho de propiedad. Pero
no, en ese artículo no se regula la prohibición de quitar alguno. En ese artículo sí, la verdad tiene una sección, pero por ahora no vamos a hacer una sección que le va a quedar, pero ahora vamos a quedar con el ejemplo de la tierra. A ver, por favor, silencio. Es un cargo lo que quiero hacer ahí en el acto político. Vamos a verlo la próxima semana porque sí está dentro de la ley de perfil. En el libro de acto político habla del cargo. Vamos a ver. Vamos a ver, explícalo un poco, es un para los prohibitivos. Pero es, fíjate para la próxima. ¿Alguna pregunta adicional? Nos vemos la próxima semana.